vamos a hablar un poco de la parte de la fisiopatología, la semiología y los cuadros sindrómicos. A este señor ya lo conocemos, ¿cierto? Siempre es un reto conocer al cerebro. Vamos a hablar de los sistemas sensoriales, de la organización de los sistemas sensoriales, la semiología, nuestros síndromes y al final trataremos de incluir un caso clínico y las conclusiones del tema. Entonces, sensibilidad y síndromes sensitivos, ¿no? Los sistemas sensoriales y su organización tienen que ver básicamente con la función sensorial del sistema nervioso. Esto parece una redundancia, pero es básico el conocimiento. La función sensorial del sistema nervioso está relacionada a un sistema sensorial y su organización. Entonces aquí hay algunos conceptos claves. Por ejemplo, el dolor fisiológico es un mecanismo temprano, ¿no? Es una señal esencial que nos alerta de la presencia de un estímulo nocivo en el entorno. Y el concepto de dolor fisiológico nos permite entender la sensibilidad. Para esto tenemos que hablar de tres elementos: transducción, transmisión y modulación. La transducción es el proceso por el cual el estímulo nociceptivo periférico, miren, se transforma en estímulo eléctrico. Interesante. ¿Ya? Se transforma en un estímulo eléctrico. La transmisión es cuando se propaga el impulso nervioso hasta los nervios sensoriales del sistema nervioso central. Y la modulación es la capacidad que tienen los sistemas analgésicos endógenos de modificar la transmisión del impulso, ¿no? Sobre todo a nivel de las asas posteriores de la médula. Entonces, estos elementos están ligados. Entonces, decimos que la percepción finalmente es el proceso final en que los tres primeros interactúan una serie de fenómenos individuales. ¿Pero qué hacen? Crean una experiencia subjetiva y emocional llamada dolor, ¿no? Ahí viene el concepto de sensibilidad, transducción, transmisión, modulación, finalmente percepción. Entonces tenemos una sensibilidad somática o somatovisceral, somático-somestésica o visceral, y la nivel somática puede ser estereoceptiva o propioceptiva. Se llama estereoceptiva cuando hablamos de la superficial, la piel y mucosa, y somática profunda cuando ésta nace en los músculos, tendones, fascias, huesos o articulaciones, ¿no? Entonces, por ahí pasa la facultad de la corteza cerebral de reaccionar a estímulos, ¿no? Por las vías conductoras, dando un proceso de excitación que finalmente acompaña a un proceso psíquico. A eso se le llama sensibilidad somática. Y aquí entendemos tres conceptos, o dos conceptos fundamentales. La sensación, ojo, es la suma de impresiones sensoriales que se originan como resultado de la estimulación de estos receptores sensoriales. Entonces, ¿y esto qué significa? Que mediante nuestros sentidos, provistos de receptores, reciben y transforman los estímulos externos. Se llama sensación primaria cuando se usa o se utiliza un solo tipo de receptor o cuando interviene. Y se habla de sensación mixta o secundaria cuando intervienen varios receptores, ¿no? Sobre todo cuando vemos la parte de rugosidad y peso. En contraparte, percepción es un proceso de construcción, ¿no? Donde el cerebro organiza, interpreta la información y la pone en contexto. Entonces son dos elementos muy claros que tenemos: sensación y percepción. El ser humano pues se interrelaciona con el medio a través de los sentidos, ¿no? Entonces, visto, olfato, oído, tacto, gusto son los que vamos a tener enfrente para hablar de los sistemas sensoriales. A ver, un segundo. Ya. Entonces, el sistema somatosensorial tiene tres niveles muy definidos. Uno, nivel receptor; dos, el nivel circuito; y tres, el nivel percepción. En el primero, los axones entran en la médula espinal desde el ganglio, en la raíz posterior. En el segundo nivel, los axones cruzan hacia el lado opuesto de la médula y ascienden, ¿no? Por el tracto espinotalámico anterior.
El nivel de percepción, el más alto, la acción atraviesa la cápsula interna, corona radiada y llega al área somestésica de la corteza cerebral. Estos tres niveles son pues una ruta común que lleva desde la parte estereoceptiva hasta la corteza cerebral. Acá este gráfico nos permite hacer una precisión de esto. El nivel receptor, miren acá diferentes receptores, dolor, frío, ¿no? Corpúsculo de Pacini, ¿no? La presión, corpúsculo de Meissner, que ven el tacto, ¿cierto? Ese es en la estereoceptiva. En la propioceptiva o la profunda, el músculo, tendones, articulación, todos van a llevar a esta segunda zona que es el nivel circuito, donde se van a entrecruzar, ¿no?, las vías y van a ascender finalmente. Y estas van a llegar hacia la zona somestésica, a la corteza cerebral, en el área de nivel de percepción. Entonces, el sistema somatosensorial pues tiene esos tres niveles: receptor, circuito y percepción. Los estímulos externos pueden ser diversos, como hemos dicho, ¿no? Mecanoreceptores, fotorreceptor, quimioreceptor, termo o nocioreceptor, ¿no? Aquí un recordar: Meissner, Krauss, el frío; Meissner, el tacto; Ruffin, el calor, ¿no? Están también los corpúsculos de Pacini para ver lo que es la presión, y algunas terminaciones libres, sobre todo para identificar el dolor. Entonces, aquí solamente muy breve para recordar, miren cómo una fibra nerviosa está muy bien estructurada, ¿no? Hay vasos que la alimentan, ¿cierto? Hay, dentro de ella está pues la terminación nerviosa, los famosos células de Schwann, los nódulos de Ranvier y la mielina, ¿no? Es parte de una estructura pues básica que hay que entender. ¿Y eso para qué nos sirve? Nos sirve para lo siguiente. Esta idea fuerza de aquí, que tiene que ser básica. Las fibras nerviosas, ¿verdad?, parece algo redundante, pero es muy importante, permiten la interconexión de todas las neuronas y todos los núcleos neuronales. Es una verdadera red lo que ocurre a nivel cerebral. Entonces, permiten la interconexión de todas las neuronas y de todos los núcleos neuronales. O sea, nada está fuera de conexión, ¿no? En un sentido estricto de digamos, de la palabra. Entonces, las fibras pueden ser a la vez motor o sensitivas. Miren acá, interesante. Las fibras tipo A son mielínicas, o sea, tienen la famosa mielina alrededor del nervio. Miren el grosor, de 2 a 20 micras, interesante. La velocidad puede llegar hasta 120 metros por segundo, ¿no? Una velocidad bastante importante, ¿no? ¿Dónde están? A nivel sensitivo motor de los nervios somáticos. Si no, vamos al otro lado. Las fibras tipo C no tienen mielina. Miren el grosor, menos de 1 micra, pegaditos. Y miren la velocidad, menor de 2 metros por segundo. Entonces, para eso nos sirve la figura de anterior, para poder darnos cuenta la variabilidad en las fibras nerviosas. Aquí, para recordar nomás la vía somatosensorial, que tiene dos rutas, ¿no? El sistema de la columna dorsal o lemnisco medio, que vemos acá, ¿cierto? Llega la vía hacia el ganglio posterior, entra al asta posterior de la médula, asciende y después se entrecruza. Ese es el sistema de la columna dorsal o lemnisco medio. En el otro, en el sistema anterolateral o espinotalámico, llega desde fuera a nivel del ganglio, ¿no?, parte mecanosensorial. En el mismo nivel se entrecruza, ¿no? Se entrecruza ahí mismo y asciende. Ambos van a llegar a la corteza cerebral, a la corteza somestésica. Acá es otra idea que por favor quisiera que la graben. Hablando ya de la práctica. La sensibilidad es algo muy subjetivo. Solo tiene valor
Cuando hay una clara asimetría y un claro déficit. Eso es importante desde ahora tenerlo muy claro. Si no, van a pensar que en el examen físico pues hay muchos trastornos de la sensibilidad y no. Tiene valor cuando hay una clara asimetría y un claro déficit. Muy bien. Pasemos a la semiología. Cuando hablamos de sensibilidad, encontramos síntomas llamados positivos, presentes, la parestesia, la hiperestesia, la disestesia y la disociación. ¿Qué cosa es una parestesia? Es una percepción de una sensación anómala sin aplicación de un estímulo aparente. Es una parestesia. Por contraparte, la hiperestesia es una sensación más intensa de lo esperado para un estímulo determinado. Esa es una hiperestesia. La disestesia es una sensación anómala, ¿no? Generalmente de tipo dolorosa, ¿no? Cuando se aplica un estímulo. Disestesia. Disociación, cuando se pierde una modalidad de sensación o de sensibilidad y se conserva otra, ¿no? En la misma región del cuerpo. A esto se le llama disociación. También hay síntomas negativos que van hacia al otro lado. Entonces, la hipoestesia habla de una disminución de la percepción. La anestesia dice que hay una ausencia completa de la percepción. La hipoalgesia también te habla de una disminución de la sensibilidad dolorosa. Y finalmente la analgesia, es una falta de sensibilidad dolorosa. Esto se vendría a constituir los síntomas negativos de este proceso. Algunas imágenes de dolor dental, dolor articular, dolor de partes blandas que van a alarmar sobre esta ruta sensitiva que hemos evaluado a 3 niveles. Pasemos al examen clínico sensitivo. Entonces, hay 3 maniobras o 3 aspectos que se dirigen a la sensibilidad superficial, 2 a la profunda, 5 a la discriminación sensitiva y finalmente vamos a ver las formas de lesión en el síndrome sensitivo. Entonces, concepto. ¿Cómo evalúo la sensibilidad superficial profunda? Entonces le pido a mi paciente que cierre los ojos. Yo tengo que incrementar la intensidad de los estímulos. Tengo que comparar siempre ambos lados. Y hay que especificar, ¿no? Si eso que estamos evaluando está aumentado, disminuido o ausente. Y si de un lado a otro hay un cambio abrupto o es gradual. Entonces, las sensibilidades superficiales son la táctil, térmica, dolorosa, ¿no? Y la profunda pasa a ser posicional, vibratoria y por termal. Aquí tenemos una foto de la táctil, ponemos un algodón y forma básicamente un contacto fino, ¿no? Aquí tenemos la térmica, llevamos un par de tubitos de ensayo, uno con agua fría, otro con agua caliente, se informa de ambos, ¿no? Ahí estamos viendo en la foto. Frío y caliente. En la sensibilidad dolorosa, superficial dolorosa, usamos objetos de punta fina, ¿no? Para captar los estímulos no nociceptivos, ¿no? A través de los famosos dermatos. Acá viene la parte de sensibilidad profunda o posicional, ¿no? Los dedos en diversas posiciones, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes agarran en este gráfico, ¿no? En este gráfico, señor, este es el dedo número 1, este es el 2, 3 y 4. Incluso puede cerrar los ojos. Usted lo lleva hacia arriba, o hacia adelante, o hacia abajo. Cuando el paciente está, chavales, señor, ¿qué dedo estoy agarrando? El 1. ¿Está hacia arriba o está hacia abajo? Usted le hace. Y el paciente va a responder, obviamente, según la intensidad de su sensibilidad profunda posicional. Esta es la vibratoria. Usamos un diapasón, golpeamos ambas hojas, ¿no? Y hacemos una medición comparativa con la articulación distal de la articulación proximal distal, ¿no? Para poder ver si hay una percepción, en este caso, de la sensibilidad vibratoria. Aquí vamos a terminar esta parte
con lo que viene a ser la discriminación sensitiva. Algunos conceptos que deben conocer: la famosa estereognosia, la grafestesia, la discriminación táctil entre dos puntos, la extinción y la localización táctil. Mira, acá en la estereognosia muy sencillo, permite identificar objetos mediante el tacto, ¿no? De objetos conocidos, hay que cerrar los ojos y es bilateral, ¿no? Acá le damos una llave al paciente para que él pueda decir efectivamente con los ojos cerrados: esto es una llave, ¿no? A ese concepto se le llama estereognosia. Por otro lado, la grafestesia es la capacidad de identificar dibujos en la piel, en la espalda, en la planta, etcétera, ya sean números o formas geométricas, ¿no? En la mano ahí el paciente parece que han pintado o han recreado el número 7. Cuando hay discriminación entre dos puntos, usamos un compás, ¿no? En la yema de los dedos, dos alfileres y un compás, y hemos avanzado sobre la discriminación táctil entre dos. Aquí también hay una localización táctil: la cara, los brazos, las piernas. Se pone una torunda o un alfiler y se indicará con exactitud dónde está el estímulo localizado. Y si no se encuentra, hay una disfunción del lóbulo parietal. A ver, en la extinción, ¿qué hacemos? Un estímulo simultáneo, ¿no? Entonces, eso permite evaluar la bilateralidad. Las formas de lesión sensitiva pueden ser tres: bueno, la de nervio periférico, la médula o cerebro. Cuando hablamos de nervio periférico, estamos hablando de estas zonas de inervación sensitiva, que no voy aquí más a detallar, sino para que vean la parte del cuerpo anterior y la parte del cuerpo, tanto anterior como posterior. Estas son las raíces del nervio, ¿no? Miren aquí, interesante acá. ¿Quién está aquí? ¿No? C6, ¿no? ¿Cierto? Tanto por arriba como por este lado. Y acá también, miren acá, en marrón. Muy bien. Vamos a seguir en todo caso. Pasemos a los tipos de lesiones. Cuando hay una lesión en la médula, puede ser una sección medular completa. Cuando esto ocurre, miren, hay una abolición de todas las sensibilidades, pero por debajo de la lesión, ¿no? Sección medular completa. También existe el síndrome de afectación intramedular o síndrome siringomiélico. Acá está la famosa disociación, ¿no? Porque hay una pérdida de sensibilidad térmica y dolorosa, pero se conserva la táctil, la posicional y la vibratoria, o sea, profundo. A eso se le llama síndrome siringomiélico. En el síndrome tabético hay una abolición profunda de la sensibilidad porque hay un daño de los cordones posteriores de la mano. Cuando tenemos lesiones a nivel de cerebro y tronco, hay una pérdida sensitiva hemicorporal y las lesiones en el bulbo pueden dar los famosos síndromes alternos, ¿no? Como vemos en la figura. Bien. Aquí vamos a hacer un pequeño caso clínico que trata de un poco introducir el concepto. Es un paciente varón de 65 años. Milagros, ¿se escucha, por favor? Ya estamos terminando. Sí, sí, doctor, sí se escucha. Ya, ok. Este paciente no tiene antecedentes de importancia, sufre un accidente de tránsito con su vehículo, estaba sin cinturón de seguridad, ¿no? Y colisiona con otro auto de frente, ¿no? En el lugar del hecho, el servicio de emergencia lo asiste, le coloca lo que llama un collarín cervical para estabilizar la columna cervical. Usted, que es interno de la Universidad Nacional Federico Villarreal, está de guardia y lo recibe, pues, ¿no? En su guardia, ¿no? 3 de la mañana, pues, no es tan tarde tampoco. 3 de la mañana usted está con toda la adrenalina y llega a su paciente. Ve al paciente, está lúcido, está orientado en persona, en tiempo y espacio. Caramba, está despierto, ¿no?
ve algunas lesiones pues abrasivas o algunas escoriaciones, ¿no? En la región superior de la cara y la parte de la cabeza, ¿no? Pero encuentra en el examen algo interesante, parecia de los miembros superiores, parecia. Y en menor medida de los inferiores, o sea, hay una cuadriparesia leve, a predominio en miembros superiores, pero dice que a pesar de que hay una debilidad en los inferiores, el paciente deambula, pero con dificultad, ¿no? Y usted encuentra al hacer el examen físico una disociación termoalgésica a nivel de la unión cérvico-torácica, ¿no? Tiene que ver con la lesión que vamos a ver más adelante. Entonces, le hacen el manejo inicial de emergencia, le piden una radiografía y incluye digamos, la fractura del borde anterior inferior de, ¿no? de C3, que está acá, ¿no? En la fotito, ¿no? Hay una fracturita acá, ¿cierto? Pero también hay una lesión medular incompleta, ¿no? ¿Dónde la vemos? En la resonancia, ¿no? La resonancia. Entonces acá vemos una lesión. Estos tractos de acá son los cuerpos vertebrales. Eso que está en negro son la zona de los discos. Esta parte de aquí, donde está discurriendo el puntero, es la médula espinal. Y justo a nivel donde está la cerca de la fractura, estamos viendo que hay una lesión que compromete a la médula espinal. Como hay una disociación termoalgésica, esta lesión se encuentra a nivel centromedular, ¿no? Produciendo, digamos, el cuadro clínico característico correspondiente. Muy bien. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de este tema del día de esta tarde de hoy? Primero, que si conocemos los sistemas sensoriales y su organización, va a permitir comprender, ¿no?, todo el desarrollo de la semiología sensitiva. Segundo, que la sensibilidad es algo muy subjetivo, pero en semiología tiene valor cuando hay una clara asimetría y un claro déficit. En esos casos se plantea un síndrome sensitivo, ¿no? Y que las formas de lesión sensitiva pues, pueden ser de nervio periférico, raíz, de médula, de cerebro y tronco. Esa sería la clase de hoy. Si hubiera alguna pregunta, por favor, con todo gusto para poder hacerlas. Muy bien. Milagros, Doctor, ¿alguna pregunta del grupo? Sí, doctor, adelante. sí, doctor, cuando usted mencionó sobre la sensibilidad que puede ser, es subjetiva, ¿no? ¿Cómo identificamos que lo que encontramos es verdadero? Es verdad. Perdón, la última parte no te copié bien. Repítela. Sí, la sensibilidad que es subjetiva, ¿cómo nosotros identificamos que lo que estamos midiendo es verdadero? Lo que estamos... Allá. Es una muy buena pregunta, porque a veces dice, bueno, doctor, yo no lo he hecho esto antes. Entonces, ¿cómo sé si esto es verdad o no es verdad? Entonces, porque tienen ustedes que ver ahí varias cosas, ¿no? Su capacidad de evaluación, el uso adecuado de las herramientas, de la colaboración del paciente, ¿no? De la entrega de información que tiene el paciente, ¿no? Entonces, todos esos elementos van a sumar a la hora de decidir si estamos frente a una alteración o no de la sensibilidad. Entonces, aquí hay un concepto claro. Toda parte de la evaluación sensitiva tiene que ser simétrica. O sea, usted compara el lado derecho con el lado izquierdo. Y en algunos casos usted tiene que hacer uso a veces del efecto distractivo frente al paciente, ¿no? A veces puede haber una zona en la que el paciente pueda referir que sí siente, ¿no? Pero que cuando usted de repente hace alguna otra acción o distrae por otro motivo, ve que el paciente no hay mayores cambios, ¿no? Esa es una manera de poder tomar una actitud frente a una aparente lesión. Cuando uno dice la sensibilidad es muy subjetiva, es que quiere decir, doctor, es que
su compañero, los 3 internos evalúan al mismo paciente, ¿no? Y para alguno, ¿no? La sensibilidad está conservada, para otro está un poco disminuida, para otro está muy disminuida. Porque eso va a depender mucho de lo que usted estime como real. Entonces, en ese sentido, cuando decimos que es subjetiva, tiene que ver con cada uno, es cierto, pero por eso la recomendación es, ojo, cuando haya un claro déficit y una clara asimetría, usted le da valor y plantea el síndrome sensitivo. Pero si usted ve que el aparente hipoestesia o la aparente falta de la anestesia es mínima, un segmento muy digamos, específico, pero que no se determine nuestro dermatoma, entonces usted tendría que ponerse a valorar si lo que está encontrando usted realmente es una alteración sensitiva o no, ¿no? A eso se refiere. De repente complementar a la pregunta que hicieron es que eso va a depender también de las muchas veces que hagas examen físico. O sea, esto es una cuestión también de ir aprendiendo haciendo, ¿no? Eso es algo importante. De buenas a primeras, usted va a ir a examinar un paciente y no lo ha hecho antes, pues van a haber algunas contradicciones, van a haber algunas cosas que pueda usted supravalorar o infravalorar. Y es el hecho de repetir varios exámenes en diferentes pacientes el que usted te va a permitir tener mayor certeza. ¿Ya? No sé si hubiera alguna otra pregunta. Muy bien. Doctor, cuando hablan de tacto epicrítico y protopático, ¿cuál sería la diferencia? Ya, igual ¿qué cosa es epicrítico? ¿Qué cosa es protopático? Son terminologías que se tienen que ver con la corteza y con la subcorteza, ¿no? Son, digamos, otra forma de clasificar la sensibilidad, o el tacto en este caso, en una vía. En este caso, en el epicrítico, tiene usted mayor cercanía, mayor capacidad de discriminar de dónde viene, ¿no? Por eso le llaman epicrítico. El protopático es un tacto, digamos, más grosero y que está en la vía más, no está propiamente en la corteza. A eso se hace referencia el tacto epicrítico con el protopático. ¿Se habría otra pregunta? Ya, doctor, muchas gracias. Listo. Lo que les quiero sugerir finalmente cuando hagan revisión de este tema es ponerse a hacer el examen de la sensibilidad, en este caso por el tema de la pandemia, pues evidentemente todavía no van a poder estar en el hospital, pero sí pueden pedir que algún familiar, alguna persona en el entorno de la casa pueda hacer parte del examen físico. Y ahí se van a dar cuenta que hay una serie de aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer el examen, ¿no? A ver, no sé si podrán tener un diapasón, es más complicado, pero sí se puede tener un hisopo, se puede tener un martillo, ¿no? O estas tipo aguja con punta roma, escobillas, son parte de la sensibilidad que van a poder hacer una discriminación de la parte sensitiva. Poner algo frío, algo caliente. Creo que sería importante que lo vayan aplicando. Cuando uno va aprendiendo esto y haciendo el cómo, se va dando cuenta de que hay una relevancia en lo que han leído. Pero si no lo practican o no lo ponen por lo menos 1, 2 o 3 veces en el hacer, probablemente va a ser un poco más complicado retenerlo y en adelante aplicarlo. Creo que podrían tener esa oportunidad, es una sugerencia y ayuda mucho. Muy bien, Milagros, no sé si habría alguna otra pregunta más. Chicos, ¿alguien más va a preguntar? Al parecer ya no, doctor. Ha estado bastante clara Bueno, la clase. sí, pero no, Milagros, cuando mi maestro decía, cuando nadie pregunta nada es porque o han entendido todo o no han entendido nada, decía él, ¿no? Bueno, es un adagio que
que nos ayuda, pero esto es solamente un punto de partida. Hay mucha literatura, hay mucha información ahora en la web, se pueden ampliar y poder fijar los conceptos. Y la idea es que estas presentaciones sean un punto de partida para poder ampliar su conocimiento y sobre todo empezar a ponerlos en práctica. Muy bien, para mí ha sido un gusto poder retomar esas charlas con el grupo. Ya me estaré comunicando con mi grupo de práctica y a través del coordinador, el doctor Zamora, cualquier otra cosa más lo puedan ir haciendo. Ya, le agradezco a la delegada, ¿no?, por comunicación previa y estaremos en contacto en adelante. A todos, muy buenas tardes, muchas gracias. Saludos, doctor, gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.